más que toda que intente ingresar nuevamente a ver si puede. A ver, ¿dónde está? Sí. Bueno, ahí Sí, miramos a dale, ver, entonces calle, le damos váyale. es que se desconecte y vuelve a empezar otra vez. Listo, muchachos, ahora sí ya estamos grabando. Entonces, Deiner, escuchamos cuáles son sus comentarios sobre la lectura. Bueno, a mi parecer me pareció que el documento como tal, el argumento que daba Julián de Subiría en la revista fue muy basado en lo real en cuanto a todos los temas que él trata, desde la conectividad, desde lo que dice el ministerio, de lo que estamos pasando por esta pandemia, el torno de que la familia debe ser la nueva encargada de poder estar como revisando, estar muy pendiente de lo que hacen los niños y pone había un texto muy, o sea, había un parrafito que me pareció muy bonito que decía que cómo entonces los profesores tenemos que hacerlo cada año con grupos de 35 o 40 grupos de estudiantes y los padres lo debían hacer ahora con 2 o 3 niños. Entonces me pareció una comparación muy basada en cuanto a que los padres muchas veces sobreestigmatizan a los profesores, a lo que hacen en un aula de clase y fue muy basado en lo real. Y el texto como tal me pareció muy acorde y me gustó. Bueno, muy bien, Deiner, muchas gracias por su comentario. ¿Quién más quiere comentar algo de la lectura? Aprenda. Bueno, Natalia, en su merced, ¿cómo le fue con la lectura? Pues, profe, a mí personalmente me gustó muchísimo y hay una parte que me llamó más la atención. Espere, la leo. Espere, la busco. Es donde dice que le tome pantallas. Que el hueco. En la educación tenemos los ojos vendados desde hace mucho tiempo porque no garantizamos la presencia cons- cons- con- contextualización, equidad ni calidad. Es por ello que aunque no puede parar la educación, tampoco puede seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. Trabajos mecánicos, rutinarios y repetitivos, que no enseñan a leer, a pensar ni convivir a nuestras próximas generaciones. Llegó el momento de replantear el sistema y de incorporar un verdadero plan de renovación para garantizar un mínimo de calidad en la educación pública en los próximos meses. Pues a mí eso me gustó muchísimo porque pues, y eso se está viendo. Y pues no es culpa como tal de los profesores, sino es culpa como del gobierno, porque es que ahí decían en el documento que no, o sea, que todavía, que el documento, o sea, que el ministerio todavía no se había, no había puesto como unas, ay, es que no sé cómo decirle, como unas bases, o sea, que todavía ¿Mm? no había hecho nada, ni que había que plantear. Entonces, como, Parámetros. Sí, él habla de que no hay un plan estratégico sí, que no por hay parte del nada. ministerio. Y hasta el momento no hay nada. Y por ejemplo, lo que están haciendo los profesores es, o sea, es como ellos poder, o sea, de su punto de vista, cómo poder ayudar para no trancar la educación, pero que no Ujú. han recibido en sí, no han recibido ninguna ayuda del gobierno. Sí, señora. Listo, Natalia, muchas gracias. ¿Quién más? Ahora ha hablado Deiner, ha hablado Natalia. ¿Quién más nos va a dar sus comentarios sobre la lectura de Subiría? Algunos compañeros están intentando ingresar, profe, pero no les graba la voz, me están diciendo. A ver, ¿quiénes serán por ahí? ¿Quién estará intentando ingresar? Aquí están conmigo Alexa Marín, Deiner, Mabel Ardila, Natalia López, Valentina Angarita. ¿Alguien más que haya intentado Ay, ingresar? Santiago, ya empezó. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí Karen Santos, ¿qué para con Karen? Que no la deja ingresar. Sí. Pero, pues ahorita le toca que Karen muestre a escribirle que vuelve a intentar ingresar. A ver qué pasó. Chun, chun, chun. Este es el link. Vamos a ver cómo nos va.
Bueno, ¿quién más de los que están aquí presentes? Por ahí Mabel. ¿Quién nos escucha, Mabel? ¿Cómo? Sí, señor. Mabel, ¿sí nos escucha? Bueno, Bueno, Mabel, ¿cuál es su opinión? Bueno, mi opinión respecto a eso es que hay algo que dice que es muy importante y es que no se trata de volver atrás, o sea, de que todo el mundo dice que volvamos a hacer como antes. Pues él dice que esa no es la idea, que porque de pronto, pues como estábamos haciendo antes, como estamos actuando antes, como estamos viviendo antes, no era como lo mejor. Entonces, que esto es como algo para hacer recapacitar y pues de retomar y bueno, empezar como con iniciativas en cambios, o sea, incluso o sea, en la forma individual de ver las cosas. Entonces, pues me parece muy importante lo que él dice. ¡Au! Bueno, ¿algo más, Mabel? No, señor. Ya la veo ahí que está luchando con su trabajo de madre. Ay, Dios. Es terrible. Ay, Santiago, ya no. De hecho, ya que Si sigue molestando, lo vas a sacar. nuestra compañera nos pone ese punto de vista, había un parrafito en el texto muy bonito que me pareció también muy acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? Dice que la Ajá. educación siempre debe responder a las necesidades del contexto y hoy estas son algunas de ellas. El problema más grave de Colombia es la Mira, mitad de que Santiago. los padres golpean con un palo o un cinturón a sus hijos. O sea, ver cómo eh, el ámbito familiar de donde viven los niños debe afectar o debe Eso no influir se hace, mucho, ¿escucha? mucho en cuanto al Ay, poder no. educarlos desde la casa, obviamente con las debidas necesidades, ¿no? El computador, una tablet, cómo poder utilizar esas herramientas en una forma correcta para poder realizar esa educación. Sí, en el artículo que yo estoy escribiendo, yo manifiesto un poquito sobre ese tema y es que se cree que en estos tiempos la educación toda tiene que ser por internet o a través del celular o el computador y hay otros tipos de actividades que se pueden hacer que no involucran estos aparatos, ¿no? De hecho, a mí me parece que también a veces se puede abusar, incluso en estos tiempos, del uso de estos dispositivos, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque sobre todo con los niños, digamos que el que estén todo el día conectados al celular o todo el día al computador, eso puede ser un problema más adelante. Entonces, pues sí, Claro. esas cosas hay que mirarlas también. Natalia iba a decir algo. Sí, de hecho ahí en el texto dice que, o sea, que las clases virtuales no es dejar que los chicos estén frente a una Mm. pantalla todo el día, sino que es que nosotros como papás también es estar ahí como preguntándole a ellos qué han visto, cómo se sienten, o sea, etcétera, etcétera, que no es solamente dejarlos ahí frente al televisor para que ellos se queden ahí calladitos y los dejen Ujú. hacer oficio. Sí, exactamente. Le estoy contestando a Valentina que parece ser que no le funciona el audio. Entonces, Valentina, es mirar en la parte de abajo, ahí le estoy haciendo clic y aquí aparece un icono que dice desactivar micrófono. Mire a ver si es por ese lado que no la deja escuchar el micrófono. Mire a ver. Mm, bueno, Karen Santos también dice que no se ha podido conectar. Vamos a ver, por ahí alguien está pidiendo ingreso. ¿Alguien más? No, muestra a ver. Bueno, Valentina dice que está intentando, pero nada, lamentablemente. Karen tampoco se ha podido conectar. Vamos a ver si podemos resolverles a estas chicas cómo hacemos para el ingreso. ¿Ustedes tuvieron algún problema para ingresar al chat? No, las que No, no, están por señor. aquí. No, Bueno, Valentina, ¿qué para con Valentina? Sí, ahí efectivamente aparece que no se escucha, tampoco se ve. Alexa Marín, perdón. ¿Qué pasa con Alexa? ¿Tampoco se puede conectar? ¿Sí nos escucha, Alexa? Sí, profe. No, no nos escucha. Ah, bueno, ya que nos escucha, cuéntenos cómo le pareció la lectura. Bueno, Ay, profe. Pues a mí me pareció interesante, pero él habla de que, pues,
debemos aprovechar esta situación para, para impulsar como transformaciones pedagógicas, o sea, darle lo que las futuras como generaciones habían pedido, porque esta es una era de la tecnología y como que los profesores siempre habían evadido utilizar eso, entonces eso es como una oportunidad para replantearse. Ajá, muy bien. Bueno, ¿algún comentario más para hacer como unos apuntes ahí míos sobre la lectura? ¿No? Bueno, sí, Señor. Un parrafito que me gustó y me pareció, me acordó, que dice que la educación no puede parar a pesar de la pandemia, pero tampoco pues puede volver atrás, ¿no? Además de esta crisis que hemos pasado y estamos pasando y va a seguir pasando, el hecho es que no puede parar y debe seguir y tratar de buscar estrategias, tratar de mejorar el poder ejercer ese aprendizaje a los niños, y nosotros como docentes debemos prepararnos, obviamente, y dice que el Ministerio de Educación Nacional tiene la responsabilidad de brindar las condiciones posibles entre todos, ¿no? Ya sean estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Sí. Muy bien. Era eso. Bueno, voy a hacerle unas preguntitas a ver quién estuvo por ahí muy piloso con eso. Él menciona algo sobre lo diacrónico y lo sincrónico. ¿Eso qué es? ¿A qué se refiere él con eso? No entendí. ¿Alguien encontró algo sobre eso? ¿Alguien sabe qué es diacrónico y sincrónico? ¿No lo buscaron? No, pues yo lo vi, pero no lo vi. Bueno, yo sí supuse eso, por eso seleccioné esas palabras. Sí. Cuando vamos a hacer una lectura hay que estar muy pilas y acostumbrarnos. Eso tiene que ser ya una manera ya incorporada. Si encuentran ustedes una palabra en la lectura que no comprendan o un concepto que no está claro, siempre es importante buscarlo. Porque cuando él habla de eso, es muy importante para lo que estamos haciendo. Les pregunto, a ver, vamos a ver si nos entendemos. Este encuentro que estamos teniendo ustedes y yo, ¿es sincrónico o es diacrónico? Diacrónico. ¿Por qué diacrónico, Natalia? Porque es algo que nos ha hecho como evolucionar debido a las circunstancias. ¿Y entonces qué es diacrónico? ¿Es Es eso? una evolución. Una evolución. ¿Es evolución? Sí. Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado cuando la gente dice en las películas de Sherlock Holmes y eso, cuando en las películas de Duro de Matar y esa vaina, salen dos tipos diciendo, bueno, listo, usted se va por este lado, yo por acá, sincronicemos los relojes. O sea, ¿para qué se sincronizan los relojes? Para encontrarse en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Entonces, eso de sincronizar, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Estamos todos ¿Estamos todos como? Igual. unidos en el mismo momento. En el mismo momento. ¿En este momento estamos todos unidos al mismo tiempo o no? No. ¿No? No, porque Sí, ellos obvio sí. Pues en ese Ustedes sentido. están hablando, claro, cada uno en su casa, ¿no? Pero no, en este profe, momento... me refiero es porque no todos están conectados. Claro. Pero hablo de Natalia, hablo de Deiner, hablo de Mabel, que en este momento estamos aquí conectados, sintonizados. Es una manera de decir que estamos, ¿qué? Si estamos sintonizados, unidos, si estamos charlando al mismo tiempo, es porque estamos en sincronía, ¿sí? Eso se llama una comunicación sincrónica. O sea, eso es sincrónico porque se da en el mismo momento. El ejercicio que ustedes hicieron en la plataforma Y diacrónico es lo contrario. Exactamente, a eso iba. A través del tiempo. Que se dan un tiempo diferente, distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos la tarea que yo les puse, yo les dije, bueno, ustedes ingresan a la plataforma, van contestando las preguntas, hubo unos que las contestaron el mismo día, otros la contestaron al otro día, de pronto en la noche, hoy. Otros hoy, exactamente. Entonces, a eso se refiere lo diacrónico. Entonces, en este momento... despacharon el producto de la muñeca. ¿Quiere bajar el volumen? Quiten el volumen un momentico para que no... Con soporte pulgar. Si quiere, quítelo un momentico. Eso, listo. Entonces, la información que
digamos, lo que estamos haciendo ahorita en tiempos de pandemia nos obliga a hacer dos tipos de actividades. Actividades Natalia, sincrónicas pórtese seria. como esta, a ver, atentas, por favor. Actividades sincrónicas como esta, es decir, que tenemos un contacto directo, estamos conectados los que se pueden, ¿no? Ya dijo Natalia que no todos pueden hacerlo. Y actividades diacrónicas o asincrónicas, que también significa algo parecido, es decir, que no se dan al mismo tiempo, sino que ustedes pueden ir haciendo desde sus casas, en otro momento, en otro espacio. ¿Listo? Bueno, aclarando eso, entonces ahora sí, seguimos. ¿Ya Deiner se desconectó o qué pasó? Entró en pausa activa. Ah, bueno, pero le puso pues Estoy acá. Ok, listo. Entonces, si quieren, vamos a desconectar un momentico los micrófonos y les doy rápidamente una lectura de lo que yo encontré en el texto y ya los escucho otra vez. ¿Listo? Bueno, Para señor. que me puedan escuchar sin interferencias. Bien, igual de todos modos, la charla va a quedar grabada ahorita tan pronto lo cierre, pues aparece, digamos, la grabación en YouTube. Bien, entonces, parto de algo que decía Natalia y Julián de Zuviría hace aquí una crítica, sí, efectivamente, al Ministerio de Educación. Él dice, lamentablemente el Ministerio no hizo un plan estratégico y eso lo estamos viendo en este momento. No es que no haya dicho nada, el Ministerio ha sacado una serie de circulares, una serie de decretos, de resoluciones, pero Julián dice una cosa que es muy cierta. En vez de convocar a los maestros, a los directivos docentes, a los pedagogos a crear un plan o ayudarle al ministerio a crear un plan, pues el ministerio, digamos, hizo algo que lo hace con mucha frecuencia y es que se escucha, digamos, a sus propios funcionarios, ¿sí? Del ministerio y eso, y entonces eso pues queda, digamos, como un poquito coja la estrategia. Hay unas cifras ahí, yo no sé si ustedes le prestaron atención. Actualmente tenemos un problema y es que, por ejemplo, municipios que tengan muy buena conectividad a Internet, solo el 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 96% de los municipios de Colombia no tienen buena conectividad, entre esos Charalá, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, eso es un problema para un momento en el que se necesita muchísimo el Internet. En este momento el Internet prácticamente es un servicio básico, fundamental, igual que el agua, igual que la luz, ¿sí? O sea, en este momento Internet no es un lujo, es una necesidad y imagínense, el 96% de los municipios no lo tienen. 63% de los bachilleres no tienen acceso a Internet. Eso es gravísimo, sobre todo porque este año todavía no sabemos qué va a pasar con las pruebas de estado, pero los muchachos de 11º están preocupados por el tema de, bueno, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Terminan, se gradúan, presentan las pruebas de estado? ¿Cómo van a ser las universidades? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero es grave que el 96% de los bachilleres no tengan acceso a Internet. El tema, hay dos, voy a hacerles otra preguntita, a ver si estaban así como muy atentos a la lectura. Julián de Zuviría dice que hay unas competencias específicas que deberíamos estar desarrollando actualmente. Él habla de 3 competencias y de enseñar 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas que debemos enseñar? La creatividad. Ajá, muy bien, madre. Creatividad, pensamiento, convivencia, autonomía y lectura crítica. Sí, señor. ¿Sí? Pero okay. Antes de mencionar, esas son las competencias, muy bien. Pero antes... Al principio fueron 3, que no me acuerdo. 3, exactamente. Él mencionó 3 cosas 3 saberes que en este momento tenemos que privilegiar. Los niños tienen que aprender 3 cosas hoy. ¿Cuáles son? Está un poquito antes de lo que acabo de mencionar, Deiner. Ay. ¿Qué pasó? ¿No lo encontraron? Dice que una era de creatividad, pero ya estoy revisando, profe, pero no encuentro. Sí, antes, un poquito antes en la lectura, él ha dicho eso.
Él ha dicho eso y menciona específicamente que son 3 cosas las que debemos enseñarles a los niños. Trabajo mecánico, rutina. Ah, no. En vez de eso, en vez de enseñar eso, él dice que hay que enseñar 3 cosas. Leer, pensar y convivir. Esa vaina, muy bien. Sí, perdón. Son los 3, claro, son los 3 saberes que Julián de Zuviría dice que hay que privilegiar. Leer, mire, leer no es solamente aprender a decodificar palabras, ¿no? Lo que yo siempre Comprender. Sí, claro. O sea, cuando yo digo esto, la gente dice, ay, pero nosotros aprendimos a leer desde primero. Y yo sé separar las sílabas y yo sé que la M con la A suena más. No, pero es que leer es un, digamos, para Julián de Zuviría, leer es leer críticamente. Un lector crítico debe tener 3 niveles de competencia. Uno, quítenle el volumen a los audios para poder oír esta interferencia. A los audios. Bueno, esperemos a que Mabel pueda quitarle el audio. Mabel, va a decirle a Mabel. Mabel, ¿sí nos escucha? Mabel, ¿sí nos escuchas? Sí, señor. Quítale un momentico el audio. Quítale un momentico el audio para... Sí, porque está haciendo interferencia. Listo, perfecto. Leer, pensar y convivir. Leer, le decía yo, para Julián de Zuviría, un lector es un lector crítico. ¿Qué es un lector crítico? Un lector, uno, que es capaz de encontrar información explícita del texto. Por ejemplo, lo que hicieron ustedes ahorita. Decir, a ver, ¿en qué parte del texto habla de las 3 competencias? Ah, en tal y tal parte. Listo. Pero es hacer también un proceso un poquito más grande. Es decir, encontrar información que no está explícita en el texto. ¿Sí? Sacar conclusiones de una lectura, hacer deducciones, encontrar argumentaciones en el texto, hacer intertextualidad. Y también tomar distancia frente al texto, tener una opinión frente al texto que se está leyendo, tener una información un poco más creada sobre la lectura. Es decir, interpretar, ¿sí? Entonces, eso es algo que lamentablemente no estamos enseñando y ahorita uno lo ve. Por ejemplo, un ejemplo de que no estamos leyendo es que muchas de las tareas que nosotros estamos poniendo, los estudiantes fácilmente podrían encontrarlas por internet si hacen una buena búsqueda y no lo hacen, es curioso, ¿no? Y todo el tiempo preguntan, bueno, profe, ¿y aquí qué tengo que hacer? Bueno, pues busque tal cosa. Sí, pero ¿dónde lo encuentro? Pues leyendo, ¿sí? Leyendo en internet, buscando información. Entonces, una prueba de que no estamos enseñando a leer es que el estudiante no sabe interpretar, no mira una instrucción, no entiende qué es lo que debe hacer. Segundo, aprender a pensar. Mire, ahorita hace un momento lo comentábamos con mi esposa, los programas que están transmitiendo por televisión Señal Colombia son muy interesantes y todos nosotros, por ejemplo, digamos el caso mío, hablo del caso mío personal. Profe, en tu casa. De pronto, sí, exactamente, de pronto las matemáticas para mí no son mi área fuerte y uno creció con la idea de que, uy, no, las matemáticas es una cosa como que le da a uno miedo, como que uno no va a entender, pero se ponen a ponerle cuidado a algunos, por ejemplo, ayer entrevistaron un matemático enseñando matemáticas a través de la literatura y diciéndole a los niños, les hice una pregunta que me llamó mucho la atención, decía, mire, las matemáticas demuestran que no existe los vampiros, y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con las matemáticas? Pues claro que tiene que ver con las matemáticas. Ah, pero es que uno cree que las matemáticas es solo aprender a sumar, multiplicar, dividir, restar. Sí, no, no. Las matemáticas es pensar matemáticamente, ¿sí? Utilizar las matemáticas para resolver un problema. Entonces, la pregunta incluso es una pregunta que a mí personalmente me gustó mucho. O sea, bueno, ¿por qué las matemáticas demuestran que no pueden existir los vampiros? No sé si ustedes vieron el programa ese ayer. Y la pregunta uno lo pone y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con las matemáticas? Y sí, tiene muchísimo que ver con las matemáticas. Es más, la respuesta es una respuesta matemática, ¿sí? Las matemáticas demuestran que no existen los vampiros. Las matemáticas demuestran que no existen los zombies. Y uno dice, ve esa joda que tiene que ver con las matemáticas, ¿sí? Pero sí es un problema matemático, es un problema matemático, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ser matemáticos si estamos hablando de pandemias o cosas mitológicas? Porque es que las matemáticas no son solamente sumar, multiplicar, pensar, es pensar. A propósito, les hago la pregunta, no sé si se les ocurre de pronto una posible respuesta.
¿No les suena la idea? No. Echen cabeza a ver. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta, profesor? Pregunta, por qué las matemáticas demuestran que no existen los vampiros ni los zombies? ¿Por qué las matemáticas no demuestran o demuestran? Demuestran. Ah. Matemáticamente se puede demostrar que no existen los Demuestra. vampiros. No sé. El resultado es cero, es ninguno. complicado. Bueno, entonces, No. eso tiene que ver con la manera en que nosotros aprendimos matemáticas. Y no solo matemáticas, que aprendimos lenguaje, que aprendimos sociales, que aprendimos filosofía. Y es que no aprendemos a pensar dentro de la materia, ¿sí? Entonces, no es solamente enseñarle al niño cómo se suma, cómo se resta, sino cuándo hay que utilizar esas herramientas para resolver un problema, ¿sí? La cuestión, y a mí me llamó mucho la atención porque vuelvo y repito, yo no estudié matemáticas, considero que no, o sea, hay muchas cosas de matemáticas que yo no sé, pero el problema me enganchó inmediatamente y yo dije, qué bacano. Y en realidad es una cosa de pensar un poco más la situación. El problema se resuelve con una, bueno, no sé si alguno de ustedes ya la cogió y más o menos sabe cómo es el asunto. ¿No? No. No. El asunto tiene que ver con una cosa. ¿Qué sabemos nosotros de los vampiros? Que comen sangre, que chupan sangre. Sí, claro, pero Que son inmortales. Son algo mitológico, se transmitía por la mordida, etcétera, etcétera. eso. ¿Qué pasa con la persona a la que un vampiro la tiene? Se convierte en vampiro, ¿no? Se transforma en vampiro. Ok, O se entonces, muere, no, o se también se transforma. puede morir, depende de cuánta sangre absorba. pero lo que sabemos de los vampiros es que ellos, Están viendo mucho Hollywood. ponle cuidado, pero lo que sabemos es que si muerden a una persona, esa persona se vuelve vampiro. Entonces el problema matemático es el siguiente. Digamos que llega un vampiro a Charalá, vamos a poner el ejemplo con Charalá, que es una población pequeña. Llega un vampiro a Charalá y en una noche muerde 3 personas, ¿sí? Entonces, al día siguiente ya vamos a tener 4 vampiros en Charalá, ¿sí? Cada una de esas... Otros 4 serían Exactamente. Entonces tiene que ver con las series. El primer día teníamos un vampiro, el segundo día teníamos 4, porque ya había el primero más el otro 6. Pero cada uno de ellos tiene la capacidad de morder a 3 personas más, ¿sí? Entonces al siguiente día tenemos 9 vampiros, 10 con el que ya había, y así sucesivamente. Al otro día tenemos 27 y así. Resulta que si cada día un vampiro muerde a 3 personas, en menos de 10 días, todos en Charalá estarían vueltos vampiros, serían convertidos en vampiros. ¿Qué sucede con ese ejemplo tan chistoso y tan gracioso? Que eso demuestra que los vampiros no existen, porque si existieran los vampiros, los primeros vampiros datan del siglo XVIII, XIX, creo que fue cuando Bram Stoker escribió la novela de Drácula. Al día de hoy todos los seres humanos serían vampiros, ¿sí? Y el hecho de que todos los seres... Claro, porque hay una... Pero lo que pasa es que son selectivos y no muerden a cualquier persona, entonces... ya le inventó usted una vaina ahí diferente. Entonces, claro, digamos, si con una expansión tan grande del vampirismo, después de 100 años, es de suponer que todos los seres humanos ya estaríamos convertidos en vampiros, ¿no? Y el hecho de que no todos los seres humanos seamos vampiros, prueba que no existen los vampiros. Entonces, es una cosa chistosa, suena raro, pero es una forma de cómo, fíjese que no nos han enseñado a pensar, ¿sí? O sea, hemos aprendido los algoritmos, hemos aprendido que 2 más 2 es 4, que si yo le resto un número más grande, uno más pequeño, tal, pero no sabemos cómo pensar matemáticamente para resolver problemas. Pero no pasa solo con las matemáticas, pasa con el lenguaje. Aprendimos a leer y a escribir desde primero y nos dan un artículo en 9º grado y no sabemos leerlo, no sabemos interpretarlo, no sabemos encontrar dónde está la tesis, dónde están los argumentos, dónde están los contraargumentos, cuál es la opinión del autor, ¿sí me entienden? Y eso que aprendimos a leer supuestamente de primero. Pasa lo mismo con la ciencia, pasa con la filosofía. En filosofía, yo me he encontrado, por ejemplo, con cosas como que el muchacho se aprende de memoria la frase, ¿no? Yo solo sé que nada sé, punto, y ya, y eso lo dijo Sócrates. ¿Y eso qué significa? Yo no sé. ¿Sí? Entonces, o sea, no pensamos, no estamos acostumbrados a pensar, sino solo a repetir, solo a memorizar,
un discurso para, digamos, hacer una evaluación y que me pongan buena nota. Entonces, ahí ya van dos cosas interesantes, aprender a leer, aprender aprender a leer, aprender a ¿qué? A pensar y aprender a convivir. Y ese último aspecto, Julián de Zuviría dice que es el más importante en este momento. O sea, ahorita que todos estamos confinados en nuestras casas, que no podemos salir. Antes, por lo menos, aún en la casa le sacaban la piedra y uno decía, ay, ¿sabe qué? Me voy para la calle y me voy a dar una vuelta. Ahora, ¿para dónde? Uno dice, bueno, me voy al baño entonces, pues, me escondo en el baño porque ya me sacaron la piedra. Sí, no hay forma de escapar, digamos, de alguna manera. Eso genera problemas de convivencia tenaces, problemas, digamos, los niños están muy estresados porque los chinitos quieren salir al parque, quieren salir a jugar, quieren estar con otros amiguitos. Todo eso genera problemas de convivencia. Él menciona una cosa que todos sabemos, la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacemos con esas familias cuya manera de educar a los hijos es a punta de garrote? ¿Sí? Es la manera como están creciendo y como están educando a sus hijos. Entonces, o sea, esas tres asignaturas, aprender a leer, aprender a pensar y aprender a convivir, dice Julián de Zuviría, es lo que hoy deberíamos concentrarnos a enseñarles a los niños. Entonces, eso es una cosa ahí que me parece que es como el corazón del artículo. Claro, también menciona otra, después, un párrafo después menciona eso que decía Deiner, la enseñanza de la creatividad, pero ¿cómo se enseña la creatividad si yo siempre espero que el estudiante me conteste lo mismo que yo ya le enseñé? ¿Sí? Entonces, si yo le enseñé algo, yo espero que él lo repita de memoria en la siguiente evaluación. Entonces, ¿cuál creatividad? Yo les he puesto muchas veces a ustedes el ejemplo yo vi psicología en la universidad y el profesor nos puso a que nos aprendiéramos la definición de psicología, que la psicología era la ciencia humana y animal que estudia la conducta con el objetivo de modificarla, eliminarla o mantenerla, punto. Y todos teníamos que contestar esa vaina en la evaluación. Uno dice, pues yo me aprendí la definición y pasé creo que a que 5 en la evaluación, pero yo ya que yo entienda, lo que entiendo de psicología lo aprendí después de esa materia. Yo salí de esa materia sin saber qué era la psicología realmente. Entonces, fíjense que también tiene que ver o sea, la creatividad implica que yo también le dé cierta libertad al estudiante de equivocarse, de que las respuestas que me dé de pronto, pues no, o sea, que él no tenga miedo de estar equivocado, que no tenga miedo de decir una barrabasada, por lo menos. Y uno dice, bueno, por lo menos de esa barrabasada que usted dijo, algo tiene que quedar, por lo menos ya sé que eso que usted dijo no es, ¿sí? Entonces busquemos otra red, pero que no nos dé tanto miedo de equivocarnos. Pero si estamos como satanizando tanto el error y el niño tiene miedo de equivocar, y más ahora que el chinito dice algo y los mismos compañeros, usted es una yegua, usted es un animal, ¿cómo va a decir eso? O sea, claro, el miedo social, digamos, el estigma a equivocarse es muy fuerte. El tema del pensamiento, ya lo mencionamos, y la autonomía. Mire, ahorita en este momento, si no les enseñamos a los niños a ser autónomos, estamos fregados. O sea, ¿por qué? Voy a ponerles el ejemplo. ¿Cómo vamos a evaluar ahorita? Yo puedo hacer una evaluación, ¿sí? Yo les digo, listo, mañana a las 6 de la mañana vamos a hacer una evaluación de sociología, pero pilas, no van a copiar. O sea, eso es casi absurdo. O sea, yo sé que cualquiera de ustedes, desde el mismo, o sea, mientras me está mirando a mí, puede estar mirando el celular y ahí al frente está la respuesta. Y yo qué sé, si usted cada vez que Natalia voltea a mirar para allá está mirando la hoja de respuestas o Mabel o Deiner, ¿sí me entiende? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Ya no podemos ser los policías del muchacho diciéndole, no, hay que enseñarle la autonomía. ¿Y la autonomía qué es? Sea responsable. Que es que fulanito de tal no hizo la tarea, sino que se la copió. Pero si fulanito de tal no entiende que el objetivo no es que él pase la materia, pues como tal, sino que aprendamos algo de esto. Por ejemplo, digamos lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? O sea, la autonomía es que ustedes lleguen, abran, lean el texto, listo, está como chévere, vamos a discutirlo, vamos a analizarlo y después de esto algo les queda, ¿sí? Esa es la autonomía, o sea, decir, y que alguno de ustedes diga, oiga, ese Julián de Zuviría escribe como muy bacano, yo voy a leerme otros textos de él, voy a mirar en YouTube las conferencias y dentro de 8 días llega, no, ese man es una chimba, es un gran autor, bacano, mire, profe, eso es autonomía. O sea, que no sea solo lo que yo les digo que hagan, sino que usted empiece a caminar por sí solo, que empiece a encontrar otros materiales, empiece a buscar otra información. Bueno, una cosa que él menciona ahí, y lo hemos dicho ya, también es el tema de la televisión y la radio.
el uso de la televisión y la radio ahorita es fundamental. Les acabo de poner el ejemplo de los vampiros y las matemáticas. Hay programas muy buenos que deberíamos verlos con los muchachos, comentarlos con ellos en estos espacios, o sea, apoyarnos en eso que tenemos. Y bueno, en términos generales, eso fue lo que yo vi ahí en el texto. No sé si alguno de ustedes encontró alguna otra cosa así que quiera comentar al grupo. Bueno, ahora sí los escucho. Todo fine. Señora, cuénteme, las escucho. ¿Quién dijo yo? Ay, sí, todos se callan. A ver, Natalia, No, cuéntenos. No es que estaba callado, sino que estaba buscando un rapidito. Bueno, profe, una pregunta en cuanto a lo que Señor, acaba de hablar sobre la autonomía. Yo lo estoy viviendo con mi hermano cursa un bachillerato. Algunas de esas áreas en las cuales tiene en el transcurso de los días, de estos días que empezó la pandemia y los profesores están diseñando todas esas metodologías, ¿le ha pasado eso que acabamos de decir sobre las evaluaciones? O sea, tiene que le mandan el texto y le dicen en 5 minutos tiene que contestar y sobre la respuesta que usted dé es su juicio valorativo. O sea, estamos hablando de lo que dijo Nicolás de Suería y nuestro pues, pensamiento, que los docentes no deberían hacer eso, o sea, o buscar otra metodología o otra forma para poder evaluar. Sí, yo creo, yo ese texto, bueno, ahora los invito a que lean el mío, ¿no? Ahorita cuando terminemos de hacer esta discusión, porque eso yo lo analizo en el artículo que estoy escribiendo. Y es que los profesores tenemos que buscar otras formas de evaluar. Ahorita no se puede evaluar de la misma manera, no se puede evaluar de la misma forma, porque, y es que también es entender un poco qué es la evaluación. O sea, la evaluación no es solamente calificar a una persona, decirle, usted sacó 2, 3, 4, 5. En este momento no me parece a mí que sea como lo más pertinente. Pero la valoración tiene que ver con qué? Con ese, digamos, ese material. Esto que estoy haciendo ahorita es una evaluación. O sea, ahorita estamos evaluando. ¿Sí? Estamos evaluando cómo están leyendo ustedes, qué tanto lograron captar del texto que les pedí que leyeran, ¿sí? Algunos lo entendieron mejor que otros. Yo eso puedo, de hecho yo lo estoy evaluando, aquí estoy poniendo chulitos de cada vez que ustedes hablan, entonces, y no les digo que es una evaluación, pero sí estoy evaluando, de hecho uno siempre está evaluando. A mí me parece que es la oportunidad para improvisar, no me gusta esa palabra, pero sí buscar otras formas de evaluar, ¿no? Mirar, arriesgarnos a ver de qué otra manera los chinos pueden aprender y de qué otra manera responden a los desafíos actuales. Pero sí, usted tiene razón, es una invitación a cambiar esas metodologías de evaluación. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios? Ya veo que Karen se pudo conectar finalmente. Karen, bienvenida. Queremos escucharla. Hola, pues es que yo no sé qué han dicho y qué no han dicho. Pues de lo que has escuchado. Hemos hablado sobre la lectura. ¿Qué piensas o qué tienes para aportar a la lectura? Yo lo único que escuché fue lo de los vampiros y cuando entré realmente quedé fuera de contexto porque en ninguna parte del texto yo leí. Ah, no. Era un ejemplo que yo. No, pero es pues, un ejemplo que puse sobre un programa de televisión que pasaron ayer, pero era sobre el tema de pensar, ¿no? De cómo enseñar a pensar a los niños. Pero sobre la casa. Eso, pero sobre la lectura, Karen, ¿qué opiniones tiene usted sobre la lectura de su vida? Bueno, pues yo no la alcancé a terminar porque me puse a hacer gráficas y toda la cosa acerca del texto para entenderlo mejor. Por ejemplo, en una parte decían que pues para los colegios privados, por así decirlo, fue fácil, ya que pues solamente fue preparar a los maestros y extender los tratos con las plataformas que tenían y utilizaban el trabajo sincrónico y asincrónico. Pero pues leyendo y buscando acerca de qué es el trabajo sincrónico y asincrónico, los maestros de las escuelas públicas, por ejemplo los de la normal, sí están utilizando este trabajo a pesar de todo. Ajá. Entonces, y pues eso era lo que estaba, pero el problema de las públicas es, bueno, pues lo que ya habíamos comentado en la clase pasada, que era la mala conectividad, que muchos estudiantes no tenían acceso a internet, que muchos de los estudiantes de las zonas rurales no tenían computador ni un aparato tecnológico para poderse conectar.
también organizó lo que tenía. En una parte decía que el men debía convocar una asamblea y pues yo me hacía la pregunta de ¿por qué no la convocó? Decía que la idea era que lo que el men debía haber hecho era conformar un comité para crear, como quien dice, un diseño para poder implementar a mediano plazo. Pero también decía que el ministerio no lo, como quien dice, no lo hizo, sino que hizo lo de las semanas institucionales, en el cual realmente no hay un plan estratégico para poder poner en práctica ahorita con todo esto. Entonces mi pregunta era, ¿por qué el Ministerio de Educación no hizo lo que se supone que debía hacer? Pues ahí sí, un buen reto. Sí, no, usted ha dicho varias cosas y voy a tratar de comentar eso porque me parece muy interesante. Un aspecto que no hemos mencionado y qué bueno usted lo menciona es la formación. Venga, mire. Tome. Mabel, cierra por favor el audio, Mabel. Cierra un momentico el audio. Eso, gracias. Esto, mira, el tema de qué tan capacitados estamos nosotros en este momento en cuanto a la virtualidad para poder enseñar a la distancia, digámoslo así. Esto que estamos haciendo hoy es la prueba de que sí se puede hacer, sí se puede hacer. O sea, yo sé que no es lo mismo que de pronto si estuviéramos en este momento en clase, pues de pronto uno tiene como otro ambiente. Pero fíjese que esto tiene ciertas bondades, porque, por ejemplo, a veces también, yo lo he visto así de esa manera. En estos encuentros virtuales que uno tiene, de pronto, a ver, digamos, yo ahorita me estaba tomando acá un tinto mientras ustedes hablaban y yo dije, sabroso, uno puede estar tomándose un tinto mientras escucha charlar al otro. De pronto, cada uno de ustedes, digamos, en sus casas también, digamos que tiene un poquito más de comodidad en este momento para poder dar la charla y esto. Entonces, todo, digamos que todo no es malo también, ¿no? Seamos como un poquito... Sí, pues, no solamente eso, porque por ejemplo en la parte de sincrónico y asincrónico yo quedé como, bueno, ¿y qué es eso? Entonces ya teniendo el internet y el computador ya es mucho más fácil poder entrar de una vez ¿qué significa? ¿De qué se trata? Eso es otra ventaja. Usted está leyendo un texto en internet, exactamente, encuentra una palabra que no entiende, de una vez la busca. Está leyendo usted un artículo de Julián de Zubiría, usted dice, este man como que parece interesante, muestra a ver qué más hay. Y lee otro artículo, dice, muestra, ¿será que tiene conferencias en YouTube? Resulta que encuentra conferencias, ¿sí me entiende? Y eso en el aula usted no lo tiene. Es más, a uno se le olvida. Uno anota, la clase fue a las 7 de la mañana, uno dice, este señor Julián de Zubiría, a la 1 de la tarde usted ya se le olvidó, ya ni siquiera vuelve a mirar los apuntes. Tiene ventajas, no todos son desventajas, pero el problema es qué tan capacitados estamos los maestros en este momento para brindar este tipo de educación. Y Deiner mencionaba ahorita un ejemplo y es también, yo les decía y se los he dicho desde la semana pasada, los profesores estamos también en un proceso de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo. O sea, manejo estas plataformas hasta ahora es que medio entendemos cómo funcionan, para qué sirven, cómo los podemos emplear. Y una de las razones por las cuales les pedí que hoy nos conectáramos aquí por Meet y la semana pasada por Zoom es que miremos otras cosas, otra forma. De pronto, si la semana entrante encontramos otra plataforma, hagámosle también con esa. Entre más claro, entre más exploremos, entre más busquemos otras cosas que haya, ustedes mismos, si ustedes encuentran algo que nos puedan recomendar para mejorar la conectividad, también hagámoslo, ¿sí? O sea, pero esa competencia profesional del docente de aprender a aprender, hay que empezar a desarrollarla, sobre todo en ustedes. Entonces, ustedes deben estar aprovechando en este momento el tiempo también para buscar videos, para mirar artículos, más cosas, porque obviamente esto nos presenta una limitación, todo no lo vamos a poder enseñar nosotros en este momento, la verdad. Y ustedes tienen muchas cosas que pueden ir haciendo. Pero ¿de qué depende? De que enseñemos a la gente la autonomía, que ustedes pueden empezar a buscar su propia información, que no dependan exclusivamente del docente. Karen mencionaba algo más que sí, ya habíamos dicho ahorita con el tema de por qué el ministerio no lo hizo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes leen ese artículo de Zubiría y si de pronto ahorita se ponen de inquietos a buscar más cosas, se van a dar cuenta que Zubiría es uno de los pedagogos que más le ha llevado la contraria al Ministerio de Educación Nacional. Yo creo que en parte por eso el ministerio nunca lo ha buscado como consejero.
La verdad es así de sincero. Julián de Zuviría ha sido asesor del Ministerio de Educación de Ecuador, de Costa Rica, lo han llamado a Brasil a ser consejero de educación, han llamado a España, menos en Colombia. ¿Y por qué aquí no? Ah, pues porque él es muy crítico de las políticas del ¿Les da gobierno. miedo? Sí, Bueno, así no va. es que de hecho, no le conviene en Colombia tener charlas acerca de él. no, y de hecho lo dice en un parrafito donde dice, llega el momento de replantear el sistema y de incorporar un verdadero plan de renovación para garantizar un mínimo de calidad en la educación pública para los próximos meses. Se nota Sí, que le da palito al ministerio. O sea, literalmente hay un mínimo de calidad porque realmente, por ejemplo, en otra parte decía que antes no se garantizaba ni pertinencia, ni contextualización, ni calidad en la educación de todas formas. Entonces, No, él ha criticado muchas cosas, entre otras, por ejemplo, cuando él habla de enfocarnos en enseñar a leer, a pensar y a convivir, él es enemigo de esa forma como nosotros tenemos organizado el currículo. Él dice, o sea, es absurdo, digamos, digamos un día de clase normal. Usted de 6 a 7 tiene matemáticas, abre el cajón de matemáticas y le enseñan unas cosas, cierra ese cajón. A las 7 de la mañana abre el cajón de lenguaje que no tiene nada que ver con lo que acabó usted de aprender y cierra el cajón de matemáticas, abre entonces cuando usted mira un cronograma, un horario, es una cajonera, el horario de clase parece una cajonera, ¿no? Usted abre y cierra cajones, pero cada cajón no tiene nada que ver con lo otro. Él dice, así no puede ser. Por ejemplo, enseñar a leer es enseñar a leer ¿qué? ¿Lenguaje? No. Enseñar a leer problemas matemáticos, enseñar a leer ciencias, enseñar a leer en inglés, enseñar a leer imágenes, enseñar a leer música, es decir, enseñar a leer en general, enseñar a pensar en matemáticas, es decir, no pensar tanto en función de las asignaturas, sino de competencia. Entonces, él ha sido muy crítico de toda esa vaina también, incluso, y el palazo que le da al gobierno cuando dice el gobierno no tiene un plan estratégico, uno podría decir, pucha, eso suena como muy duro, pero si uno se pone a pensar, tiene razón, ¿sí? Eso ya, ahí ya estamos haciendo lectura crítica del texto, o sea, ya estamos, pero toca saber un poquito más de quién es Zuviría. Él es director del Instituto Merani en Bogotá, que algunos consideran que es el mejor colegio del país, y yo personalmente soy de los que creo que sí, que es el mejor colegio que tiene Colombia. Entonces, ¿el colegio con los niños superdotados o algo así? O sea, que sí, tienen... entre comillas, superdotados, porque de hecho la expresión está mal empleada, pero sí es un colegio que busca estimular digamos, los talentos excepcionales, por decirlo de alguna forma. O sea, chicos que tienen talentos excepcionales o digamos que tienen un nivel académico bastante alto, pues normalmente, digamos, ese colegio es como el ideal para ellos. Bueno, señores, ¿qué más? ¿Qué otros comentarios tienen ustedes ahí para hacer sobre la lectura? ¿O qué otras dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, en la parte donde dice que si no, bueno, que si los contagios suben después de a mediados de mayo, volvería, o sea, que se levanta la cuarentena, pero que si los contagios suben, volveríamos a hacer, o sea, algo como aislamiento inteligente. Entonces, pues no sé, eso es como un contraste y una palabra, pues. Pero aislamiento No, no inteligente, sé. ¿cómo lo pone? ¿Cómo lo pone ahí en el texto? Como entre comillas. ¿Y esas comillas qué significan? Como un supuesto. Pues no sé. Que realmente no Como algo para aclarar. O sea, sí, incluso hay una palabra que es lo de ¿Para aclarar? eufemístico creo que es que... Ok. ¿Qué es un eufemismo? ¿Qué es un eufemismo? Pues que es una expresión, o sea, como... ¿Qué es un eufemismo? Sí, palabra suave, que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto. Como bien planteada, como que suena... ¿Cómo que qué? Es una palabra o una expresión menos ofensiva a la que realmente se quería decir. ¿Sí? Mira, eso que estamos haciendo ahorita es un ejemplo de lo que debe ser la lectura crítica. Cuando uno llega a ese punto, uno se da cuenta que él está criticando
el famoso aislamiento inteligente que propuso el gobierno de Duque. O sea, el gobierno nacional habla de aislamiento inteligente en el sentido de decir, bueno, siempre y cuando la gente respete cierto distanciamiento, no sé qué, pueden salir a las calles. La pregunta es, en Colombia, ¿qué tan educados somos nosotros para respetar eso? Es más, en Charalá, vamos a poner el ejemplo de Charalá. La gente aquí en Charalá está saliendo incluso cuando no le corresponde salir, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, en la plaza de mercado y en los supermercados, la gente incluso sin tapabocas, unos encima de otros. Es decir, ahí es donde uno dice, y la crítica de Subiría es, ¿qué tan efectivo será ese aislamiento inteligente que propone el gobierno nacional? Por eso lo pone entre comillas, ¿no? Como un eufemismo. Él dice, ¿qué es un eufemismo? Que es una palabrita que realmente no representa nada en esencia. Aislamiento inteligente es una forma, bueno, incluso como tan vaga de decir, venga, que salga la gente que hijo de madre y que vayan a trabajar y ahí miremos a ver qué pasa. ¿Sí? Es como una crítica a eso, a esa irresponsabilidad de decir, no como que a ver qué pasa, pues ya sabemos qué está pasando, que se está contagiando por miles de personas y si no se toman medidas serias, lo que va a hacer es que se va a disparar esa vaina. Entonces, cuando leemos eso, hay que entender que ese eufemismo que él está utilizando, él no está utilizando el eufemismo, él culpa al gobierno de utilizar un eufemismo, es decir, esa palabreja de aislamiento inteligente no es otra cosa que una falta de planeación estratégica con respecto al tema del manejo de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, ahí es donde también uno más o menos va a decir, no, es que este man le está dando como mucho palo al gobierno, este tipo es como muy crítico, ¿sí? Y entonces, pero tiene que ver con el mismo fenómeno educativo, ¿no? La misma crítica de, oiga, es que hay que planear las cosas, hay que pensar un poquito más con cabeza fría, que es lo que... No es arrancar, y mire que esa crítica también es a nosotros, ¿no? Como maestros. Muchos de nosotros arrancamos la semana pasada con toda hijuepucha y vamos a mandar a estos chinos este trabajo porque ellos están que trabajan. Y resulta que ahorita están reventados los pelados. Y nosotros mismos, nosotros estamos reventados también, porque ponerle a usted mucho trabajo implica también ponernos trabajo. O sea, toda la cantidad de trabajos que nos están enviando ustedes y que nos toca ponernos a leer, analizar y revisar. Y no es un tema solamente de flojera, no es solamente un tema de decir, no, pues si no les pongo trabajo, ellos no me ponen trabajo a mí. Sí, pues esa es como la lógica de Coquito. No es un tema de flojera, es un tema de incluso de pertinencia. Poner mucho trabajo al estudiante implica que el estudiante va a aprender más. A veces es al revés. A veces una sola tareita bien enfocada le puede enseñar al chino algo importante y ya con eso el pelado aprendió y eso que aprendió lo puede utilizar en otros contextos, ¿sí? Pero eso lo estamos aprendiendo ahorita. Entonces también es un llamado como a decir, venga, seamos un poquito más racionales, más inteligentes en lo que estamos haciendo, vamos aprendiendo cómo ser profesores a la distancia, pero ven, vamos despacio, vamos con calma y vamos adaptándonos a esta nueva forma de enseñar. ¿Listos? Bueno, chinos, póngale cuidado, son las 12:02. Una pregunta antes de, profe. Sí, dígame, lo escucho. Perdón, sí, sonoro. ¿Por qué al final de este articulito que Nicolás de Subrega hace, agradece y se despide de la revista Semana? Porque entre otras cosas él renunció a la revista Semana precisamente porque hubo un problema esa semana en la revista y es que renunció también, echaron a Daniel Coronel, que era un periodista muy crítico del gobierno nacional y parece ser que al tipo lo echaron precisamente porque estaba dándole mucho palo al gobierno. Entonces, sí, eso fue verdad. En un acto también como de orgullo un poco y de dignidad, dijo, no, pues, o sea, si van a echar a la gente en esta revista por pensar diferente, pues yo prefiero renunciar. Y él lo hace muy diplomáticamente, ¿no? Agradezco a esta revista por el tiempo que me dedicó, pero ya no estoy de acuerdo con las políticas editoriales y me voy, chao. Sí. Sí. Ya. Fue el último texto, fue el último artículo que él escribió para la revista Semana. Lástima porque él había estado escribiendo, si quieren miren todo lo que él ha escrito en revista Semana, es un montón de artículos geniales sobre un montón de cosas. De todas formas en Twitter sigue hablando, entonces síganlo en Twitter. Claro. No, y él tiene una cuenta muy interesante y él ahí sigue escribiendo por otros medios, claro. Bueno, chinos, entonces póngale cuidado. Gracias, Deiner, por el comentario.
me parece a mí, yo no sé, ahí rápidamente en un minutico tratemos de hacer como una evaluación de la sesión. Yo creo que ya hoy como que nos sentimos un poquito mejor, ¿no? Con este tipo de trabajo. Ya le estamos cogiendo como el tirito. Sí, a esta metodología, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, pues de mi parte también, chévere, me parece que así se puede trabajar mejor. Entonces, para la próxima sesión, que es dentro de 8 días, les recomiendo leer el otro artículo que es el que yo escribí. Vamos a analizarlo también, a criticarlo de pronto si hay posibilidad. Y vamos avanzando entonces. Ya con esos 2 artículos leídos, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero eso se los explico en la sesión, ¿listo? Entonces, por Bueno, ahora listo. la tarea es leerlo, analizarlo, tomar unos apuntes, así como lo hicimos hoy, y llegar listos para el debate dentro de 8 días. Ok, listo, profesor, entendido. Bueno, chinos, entonces fue un placer haberlos saludado, haberlos visto, así sea a la distancia. Se me cuidan, pórtense bien. Igualmente, profesor, gracias. Un abrazo virtual. Listo. Igualmente, chao, que estén muy bien. Chao, Buen día. profe. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, que estén bien. Yo me conecté a lo último. Ay. Chao. ¿El profesor se fue? Sí. Ah, chao.